Vamos a hacer un caso de estudio sobre el modelado en representación interna de un sistema eléctrico que contiene un transformador. Este va a ser nuestro objetivo del caso de estudio. Vamos a pasar a continuación a hacer ese modelado en MATLAB y determinar distintas características de la respuesta temporal y en frecuencia de ese modelo. El modelo final va a ser el siguiente. Vamos a intentar obtener resultados similares en vez de en transformador de Laplace mediante la representación interna. Vamos a intentar resolver las ecuaciones, pero ahora vamos a dejar como conocidas las variables que aparecen bajo el signo de la derivada. En las ecuaciones aparecen I1 e I2 derivadas y por lo tanto vamos a dejarlas como conocidas junto con la entrada. Realmente la variable conocida es esta que he definido en MATLAB. No se gasta para nada porque MATLAB lo que quiere saber son las incógnitas que tiene que despejar y el resto de cosas en el solve pues se supone que son las letras que se quedan. Entonces en este caso aquí tengo las 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cosas que se pueden despejar en función del resto de letras que son estas de aquí en la ecuación. Yo despejo y bueno, pues me da una solución donde despeja todo en función de estas variables. Esto de aquí serán las ecuaciones de estado, las derivadas del estado en función del estado son por definición las ecuaciones de estado, y esto de aquí, pues si alguna de estas variables nos interesa, pasarán a formar las ecuaciones de salida. Bien, pues hemos dicho que las ecuaciones de estado son estas de aquí, las derivadas de I1 y la derivada de 2, y me da pues estas ecuaciones de estado, donde bueno, pues es determinados coeficientes por I1, por I2 y por U1. Esta es la derivada de I1 y esta es la derivada de I2. Con el mismo truco que para la función de transferencia, si yo hago la derivada parcial de esto con respecto a I2, por ejemplo, pues obtendría el coeficiente que multiplica a I2 en esta ecuación. El comando Jacobian de MATLAB calcula un montón de derivadas de golpe, concretamente las derivadas de todas estas ecuaciones respecto a todas estas variables, y las pone en forma de matriz, curiosamente preparado para la representación interna. Eval transforma de simbólico a numérico, ¿vale? Porque yo no quiero que sean cadenas de caracteres con expresiones simbólicas, sino que quiero que sea un número, ¿vale? Bueno, pues ejecutando las derivadas del estado respecto al propio estado, formo la matriz A y da esta matriz. Y si las derivadas la hago de las mismas ecuaciones respecto a la entrada, obtendré los coeficientes que multiplican a la entrada en la ecuación de estado, que son la matriz B de la representación normalizada x punto igual a x más bu. Bien, vamos a coger tres salidas arbitrarias, por ejemplo, la intensidad en el primario, la intensidad en el secundario, la tensión en la carga. La intensidad primario y el secundario, desde luego, son triviales, claro, en la matriz C me dan lugar pues a unos porque ya son variables de estado, y luego pues la tensión de la carga debo coger su expresión en función de estas variables de estado y de la entrada. Por eso pongo sol v carga, porque ya no cojo el símbolo v carga, sino el resultado de despejar v carga de las ecuaciones en función de estados y entradas. Pues las derivadas de esas ecuaciones respecto al estado me dan los coeficientes de la matriz C. Como tengo tres salidas y dos estados, la matriz C es de 3 por 2. Como tengo tres salidas y una entrada, la matriz D, que es hacer esas derivadas respecto a 1, pues me da de 3 por 1. Y bueno, pues resulta que en este caso no hay acoplamiento directo entre entrada y salida, ¿vale? O sea, cuando la entrada tiene una discontinuidad, la salida es continua. Las intensidades y el voltaje de la carga cambian gradualmente. Bien, vamos a simular con el Control System Toolbox, dado que tenemos estas matrices A, B, C y D. Vamos a meterlas con el comando StateSpace. Yo le meto estas cuatro matrices y bueno, pues el resultado es un objeto de tipo sistema dinámico que yo llamo trafo. Para que saque gráficas bonitas voy a decirle que el input name es U1 y que el output name es la intensidad en el primario, intensidad en el secundario y tensión en la carga. Vamos a ver un poco si este sistema en representación interna es estable, no es estable. Lo podríamos haber visto del denominador de la función de transferencia. Bueno, también los polos del sistema son los autovalores de la matriz A, por lo tanto si yo calculo los autovalores y también los autovectores, ahora lo veremos, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Tengo efectivamente, este 10 elevado a 3 es un 1000, por lo tanto esto de aquí es un polo en menos 1,4, esto de aquí de un polo es de menos 1549, ¿vale? O sea que hay un polo lento, ¿vale? En menos 1,4,
con un tiempo de establecimiento pero de 3 entre 1,4, pues da 2,1 segundos. Y luego pues este de aquí, que es más o menos casi mil veces, un poco más de 1000 veces más rápido que el otro, pues en vez de tener 2 segundos de tiempo de establecimiento, tendrá 2 milisegundos de tiempo de establecimiento. Vamos a ver qué física, qué dinámica está asociada a cada una de ellas. Bueno, vamos a ver las funciones de las salidas, más bien, ¿vale? A cada una de las salidas, bueno, están los polos en todas ellas, como vemos. Digamos que la intensidad en el primario pues tiene esta función de transferencia, esta es la de la intensidad en el secundario y esta es la de tensión en la carga, ¿vale? Vemos, por ejemplo, que la intensidad de secundario y tensión en la carga, cuando yo sustituyo S por 0 para obtener la ganancia estática, tienen ganancia 0, ¿vale? Cuando la tensión es constante, cuando la tensión es continua, no hay intensidad en el secundario ni hay tensión en la carga en el secundario, ¿vale? Sí que hay intensidad en el primario, porque claro, la caída de tensión en la bobina en continua será como un cortocircuito y entonces circulará toda la intensidad que debe circular, pues limitada solo por la resistencia. Si dibujamos la respuesta efectivamente ante un escalón unitario en continua, pues lo que vemos es esto de aquí. Al dar un voltio constante, aquí estamos dibujando un escalón en continua, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al introducir una tensión continua, las tensiones empiezan a crecer y crecer, crecer, crecer hasta que están limitadas, digamos, pues estos 10 amperios es porque la resistencia del primario era de 0,1 ohmios y por lo tanto pues con un voltio da 10 amperios. Claro, con 100 voltios daría 1000 amperios. O sea, esto, digamos, obviamente quemaría algo si no saltan las protecciones, ¿vale? Y en ese par de segundos asociado al polo en menos 1,4 que sale aquí, ¿vale? Y luego aparte tengo un transitorio de unos milisegundos que aquí no se ve, y aquí lo que se ve es que estas intensidades pues ¡pum!, crecen en unos milisegundos pues hasta unos ciertos amperios que luego acaban yendo a cero, porque como hemos dicho antes, la función de transferencia tiene esta S de aquí que cuando se estudió por 0 en ganancia da 0, ¿vale? Decae hasta 0 la intensidad en el secundario, también decae hasta 0 la intensidad. Inicialmente, durante unos primeros milisegundos sí que se cumple lo de la relación de transformación de casi 4, al dar un escalón de 1 voltio. Comienza esto teniendo un escalón de casi 4 voltios, bueno, con polaridad cambiada, pero al final todo acaba en 0.